bendiga a todos, hermanos. Gracias damos al Señor por la oportunidad que el Señor nos concede en esta tarde estar en su casa de oración. Ya hemos, hermanos, glorificado al Señor por medio de la alabanza. Ya lo hemos hecho, ahora nos corresponde a nosotros oír palabra de Dios. Y quiero, hermanos, que tomemos la palabra del Señor y nos busquemos en el Evangelio de Mateo, su capítulo 28, versículo 18 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Tenemos, hermanos, la cita. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero, hermanos, que meditemos bajo el tema el bautismo cristiano. El bautismo cristiano. Estimados hermanos, es necesario que los hermanos nuevos tengan un conocimiento acerca del bautismo, el por qué lo hacemos, y aparte del por qué lo hacemos, qué paso debemos de seguir para llegar al bautismo. Y aparte de eso, ¿qué significa el bautismo y para quién es el bautismo? En este pasaje bíblico que nosotros hemos tomado como base para este tema del bautismo cristiano, mis estimados hermanos, Jesús declaró estas palabras y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad significa autoridad. Potestad significa, mis estimados hermanos, autoridad. Es decir, que el Señor tiene el mando en el cielo y en la tierra. Y por eso dice: ya que tengo la potestad, tengo la orden, tengo la autoridad, por tanto, vayan a ser discípulos a toda la tierra. Hagan discípulos. Por tanto, ya que Él tiene la autoridad, Él da la orden. Y Él dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aparte de eso, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, debemos de obedecer su palabra. Debemos de guardar su palabra. Debemos, hermanos, de leer su palabra. Debemos de aprender de su palabra. Si el Señor está con nosotros, debemos de
El bautismo es la inmersión o sumersión de un creyente en agua. Es decir, que el cristiano que va a pasar las aguas bautismales tiene que ser sumergido, que el agua lo cubra en su totalidad. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver por qué. Para simbolizar la completa renovación y cambio de vida del creyente y para dar testimonio que somos nueva criatura. Es decir, que el bautismo, mis estimados hermanos, al nosotros hacerlo, tenemos esa nueva etapa de una nueva vida en Cristo Jesús. Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, desde el momento en que nosotros decidimos servir al Señor y pasamos las aguas bautismales, hemos sido una nueva criatura en Cristo Jesús. El pecado ha muerto para nosotros. Ya no vive, ya no gobierna el pecado en nuestros cuerpos, sino que vive la presencia del Dios Todopoderoso. Vive el poder de Dios, vive el respaldo de Dios, vive la autoridad de Dios sobre su pueblo. Y donde está el pueblo de Dios, ahí hay victoria, hay libertad, hay vida, hay respaldo de Dios eterno, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. No vamos, hermanos, a pasar las aguas bautismales y vamos a seguir viviendo lo mismo. Y ese es el error de muchas hoy en día, hermanos, que pasan las aguas bautismales y seguimos viviendo lo mismo. No hay un cambio. Pero que Dios ayude a esta iglesia, que el que va a pasar las aguas bautismales sepa que hay que ser fiel al Señor. Sepa que hay que ser fiel al Señor hasta el final. El bautismo no es un juego. Amados hermanos, si alguien está jugando, déjelo que juegue. Pero la iglesia de Dios tiene que entender que este es un sacramento santo. Que si hemos tomado esta decisión es porque hemos muerto para el mundo y sirvamos al Señor con dignidad y fidelidad hasta el final. Juan el Bautista bautizaba, mis estimados hermanos, a los pecadores arrepentidos. Dice la Biblia que Juan estaba en el Jordán. ¿Y qué estaba haciendo Juan, hermanos? Bautizando. Juan estaba en el Jordán. Y dice la Biblia, Mateo 3:6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aleluya. Aleluya. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan bautizaba en el Jordán a los pecadores arrepentidos. Nosotros éramos pecadores. Aquel que dice que no había cometido pecado, hermanos, miente. Porque la Biblia dice: porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos estábamos lejos de esta promesa y por gracia somos salvos. Esto es misericordia de Dios. Esto es amor de Dios para con cada uno de nosotros. Por tanto, todo ser humano debe de venir arrepentido, confesando el nombre del Señor, que Cristo lo perdona, que Cristo es su Señor. Así como aquel eunuco que venía de adorar a Dios, y Felipe, amados hermanos, le pregunta: pero entiende que lo que estás leyendo, entiendes lo que estás leyendo en este momento. Y él dice: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me entienda, que me explique? Te ruego pues que subas conmigo y me explique de quién es que habla el profeta, si de él mismo o de alguien más. Dice la Biblia que Felipe le empezó a explicar, le empezó, amados
y bien puedes. Es decir, que todo ser humano para pasar las aguas bautismales tiene que creer. Juan también, hermano, bautizó a nuestro Señor Jesús, quien nunca pecó. Jesús no pecó. Él fue, hermanos, el único que vivió en este cuerpo mortal sin pecar. Fue el único que pudo vencer las tentaciones. Fue el único que pudo vencer toda oferta. Cuando él estaba allá ayunando 40 días y 40 noches, llegó el tentador para tentarle, pero él reprendió al tentador por la palabra. Aleluya. Cuando el tentador le dijo, haz que estas piedras se convierten en pan, él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Cuando el tentador le dijo, te ruego que te tires, aleluya, de este lugar alto, porque Cristo está, a sus ángeles mandará, gloria al Señor. Pero el Señor le dice, no tentarás a tu Dios, aleluya. Y cuando Él le dice, todo esto te daré, si postrado me adores, el Señor también lo reprende por la palabra, que solamente a Dios hay que adorar y solamente a Él hay que servirle. Y esto es lo que la iglesia debe de entender, que la gloria no es para nosotros, la gloria no se la lleva nadie de este lugar, la gloria es para el Dios eterno que vive y permanece para siempre. A Él sea la alabanza, la adoración, la gloria, el imperio, la majestad por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Y Jesús, hermano, fue bautizado por Juan para cumplir toda justicia. Juan no quería bautizarle. Juan le decía, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Entonces dice que Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado. A Juan se le oponía, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es decir, hermano, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí podemos contemplar una cosa, que esto es otro tema, la Trinidad de Dios. Los cielos fueron abiertos, y cuando los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma, que venía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y del cielo se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso no debemos de cambiar, hermanos, lo que la Biblia enseña. No debemos, hermanos, de hacer cambio en la palabra de Dios, sino que la palabra es viva y eficaz. La palabra es más cortante que toda espada de doble filo, porque la palabra escudriña lo profundo del corazón y las intenciones del hombre. De esta manera, Jesús también, hermanos, se bautizó para dar testimonio de lo que él tenía que hacer. Según el texto base que encontramos, que tomamos al principio, encontramos 3 puntos importantes, que son, en este texto base, hermanos, que tomamos al principio, encontramos su autoridad, versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De Jesús es la potestad, la autoridad. Jesús tiene el orden, el control. Si Jesús dio la orden, la iglesia debe de obedecer. Si Jesús dio la orden, la iglesia debe de cumplir. Si Jesús dio la orden, la iglesia debe de ser obediente y practicar lo que el maestro ha establecido. Esto no es capricho de los ministros. Esto no es porque nosotros así digamos. Esto es porque es el mandato del Dios eterno, palabra de vida eterna, el orden
cuarto que debe de ser la iglesia: cumplir, obedecer la palabra de Dios. La Biblia dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y la palabra dice que también sus ovejas oyen la palabra del buen pastor. Aquí yo creo que somos ovejas. Aquí creo que somos ovejas. Los que estamos en esta tarde, en este lugar, somos gente, hermanos, que venimos con un pensamiento de cambiar nuestra vida, de no ser lo mismo que éramos en el mundo, sino de que el poder de Dios transforme nuestra vida, que el poder de Dios cambie nuestro ser, que seamos instrumentos de justicia para gloria y honra de Dios Todopoderoso. Creo que a eso venimos. Somos ovejas. ¿O habrá un cabrito en medio del rebaño del Señor? Aleluya. Pero el que es de Dios, palabra de Dios oye. El que es de Dios, palabra de Dios oye. Aleluya. El que es de Dios tiene que obedecer lo que el Maestro ha establecido. Ahora, la autoridad la dio el Señor. Ahora, en el versículo encontramos 3 puntos en estos 3 versos tomados como base, en estos versículos que tomamos como base. Primero decíamos su autoridad. Segundo, encontramos su mandato. Por tanto, id. Es un mandato. Id. Id. Por tanto, id. Aquí es que no es que si usted quiere hacerlo. Mire, si usted quiere, hágalo, si no, no. Aquí no se vale eso. Es una orden. Por tanto, y encontramos como segundo su mandato, orden, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el bautismo de Jesús vimos que Jesús estaba siendo bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal como de paloma, y del cielo se oía una voz que decía: este es mi Hijo amado. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Encontramos su orden, su mandato. Encontramos, mis estimados hermanos, como segundo punto decíamos, esta orden que tenemos. Algo más que encontramos en estos versículos base que tomamos: su promesa. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Encontramos sus promesas. Primero, encontramos que debemos de guardar toda la palabra del Señor que Él nos ha establecido. Usted viene aquí a aprender la palabra de Dios. Viene, hermano, a entender a profundidad qué significa la palabra de Dios. Ahora, usted viene a aprender nuevo conocimiento de la palabra. Y una vez que usted aprende, usted debe de guardar la palabra de Dios. No debe de ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra del Dios eterno. ¿Somos hacedores de la palabra? Cada quien sabe, hermano. Primero encontramos, decíamos, promesas. Y una de las promesas es que guardemos su palabra. Y si nosotros guardamos su palabra, hay otra promesa. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. La Biblia dice que desde el momento en que nosotros creímos, fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo de Dios. Ese sello nos hace propiedad de Dios. Ese sello nos hace santidad a Jehová. Nos hace que somos apartados de la inmundicia para servir a Dios Todopoderoso.
cuando desobedecemos la palabra. Pero mientras usted se mantenga en la palabra, usted tiene autoridad, tiene el poder, tiene el respaldo de Dios, tiene la unción de Dios sobre su vida, tiene, hermano, la bendición de Dios sobre nuestra vida. El Señor está con nosotros. Siente que Dios está en su vida, siente que Dios está respaldándolo, siente que Dios está con usted, siente que Dios no lo ha dejado en ningún momento, siente que Dios ha estado ahí en los momentos difíciles, en los momentos de enfermedad. Dios ha estado con nosotros. Por eso la iglesia debe de estar segura que Dios está con nosotros. Ahora, ¿cuál es el primer paso, hermanos, para pasar las aguas bautismales? ¿Qué es lo que debo yo hacer para pasar las aguas bautismales? La Biblia nos habla en el Evangelio de Marcos, su capítulo 16, versículo 15 y 16, de la siguiente manera. Nos dice el Evangelio de Marcos, su capítulo 16, 15, 16. Dice de la siguiente manera. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ¿cuál es el primer paso que yo debo de tener para pasar las aguas bautismales? Yo debo de creer. Debo de creer. No podemos bautizar a alguien, hermano, sin dar ese paso de fe, sin haber creído. Es necesario que el hombre venga arrepentido, confesando los pecados al Dios eterno, confesando sus pecados al Cristo de la gloria, porque no somos nosotros los que perdonamos. El que perdona el pecado del ser humano se llama Jesús de Nazaret. Juan el Bautista, cuando lo vio que venía él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Es necesario que todo ser humano crea primero para ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado. ¿Cuál es el primer paso? Creer. ¿Qué debo hacer yo para ser bautizado? Creer. Creer. Es que Jesús es el Señor, hermano. Jesús es el que perdona. Ahora, no podemos, hermanos, bautizar a alguien que venga y diga: yo quiero ser bautizado, sin dar el paso de creer. Tiene que creer primero. Tiene que creer primero. Y Mateo lo declara claramente, que Juan dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es decir, que hay que creer primeramente en el Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, su capítulo 8, versículo 36 y 37 en adelante, dice: libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36 en adelante. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo
mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Más claro no puede estar este versículo. Hay gente que dice que estos creyentes hacen lo que ellos quieren. No, hacemos lo que la palabra de Dios nos ordena que debemos de hacer. Hacemos en obediencia a la palabra de Dios. Si a usted le han enseñado de otra manera, no es culpa de nosotros, pero la palabra de Dios es lámpara y lumbrera a nuestro camino. La lámpara no puede engañar, hermanos, la palabra no puede engañar a nadie. Y una luz no puede confundir a nadie. Si la persona está confundida es porque quiere, pero la palabra es viva y es eficaz. Más claro no puede estar este versículo. Y yendo por el camino, llegaron a cierto lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ¿aquí hay agua? Hay una pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Desde ahí estaba tocado. Desde ahí Dios había hecho la obra en este eunuco. Aleluya, porque Felipe le empezó a hablar de las promesas de Jesucristo. Mira, hermano, cuando alguien recibe la palabra con gozo, hay cambio. Hay cambio. No necesita que los hermanos anden detrás de él para que haga las cosas bien, porque no es al hermano o a la hermana que venimos nosotros a servir y adorar, sino que venimos a servir y adorar al Dios Todopoderoso. Y bajo el temor de Dios andamos en este mundo, no por vista, no por obra, sino por la fe en el Hijo de Dios caminamos. Y sabemos que donde quiera que andemos se anda el Señor con nosotros. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Gloria a Dios. Si hay algún hermano que tenía esta pregunta de los nuevos, ¿qué debo hacer para ser bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón. El que cree de todo corazón permite que la palabra de Dios lo cambie. Permite que la palabra de Dios lo transforme. Permite que la palabra de Dios lo haga libre. Gloria al Señor. Desde adentro hacia afuera. Aleluya. Porque hay gente que dice que son libres todo su ser, pero por fuera y sus acciones niegan la eficacia del poder del Evangelio. Gloria a Dios. Hay un cambio. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿No ha escuchado usted aquellas frases que dicen que los creyentes creen que por levantar la mano ya son salvos? ¿Qué fue lo que hizo el eunuco? ¿Qué fue lo que hizo el eunuco? Creer. ¿Qué fue lo que hizo el eunuco? Reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Pregunto en esta tarde: ¿estamos equivocados, hermanos? No estamos equivocados, la palabra de Dios lo declara. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Hay gente que dice que estos cristianos creen que ya por levantar la mano son salvos. ¿Pero qué dijo este eunuco? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Para ser bautizado. Cree. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué hizo el eunuco? Creer. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El primer paso para pasar las aguas bautismales es creer. Hermanos nuevos, ustedes ya creyeron. Ya creyeron. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué deben de hacer? En obediencia a la palabra, bautizarse. Pero una vez bautizados, tomemos la decisión firme
de no regresar atrás, de serle fiel al Señor, cueste lo que cueste, se levante la tempestad que se levante, se levanta el enemigo para hundir la barca donde vamos, aleluya, pero que aunque la mar sea grande, la tempestad sea grande, la tormenta por muy oscura que sea, ahí en la barca va Jesús con nosotros, ahí en la barca va Jesús con la iglesia, ahí está el Señor con nosotros, sirvándole fiel hasta el final. Está a punto de regresar, no regrese, sea fiel al Señor. Sirvámosle fielmente al Dios Todopoderoso. Hay gente que dice que no se puede. Para el carnudo no se puede nada, hermano. Pero al hombre espiritual todas las cosas le es posible. La Biblia dice que diga el débil, fuerte soy en Cristo el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer primero? Creer. Y una vez creyendo hay que dar en paso de obediencia a la palabra al bautismo. Gloria a Dios. Hay otros pasos, otros ejemplos más en el Evangelio en el libro de los Hechos, su capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que los que recibieron la palabra, para recibir la palabra, ¿qué hay que hacer? Creer. Cuando usted recibe la palabra, ¿qué está haciendo? Creyendo. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Qué es lo que hicieron esta gente? Creer. Después de creer, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, no solamente necesitamos creer y ser bautizados. En el 42 hay un claro ejemplo que es lo que debemos de hacer. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Porque el reino del Evangelio no es para cobardes, sino que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes los arrebata. Aleluya. Alabados al nombre de Dios. Aunque el enemigo te susurre en el oído que eres cobarde, dile te equivocas, porque el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes los arrebatamos. Si estamos en este lugar, es porque somos valientes, es porque Dios necesita hombres y mujeres valientes en este ministerio, en esta obra bendita. Alabado sea el nombre del Señor. No solamente es creer y ser bautizado, sino que necesitamos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Necesitamos perseverar en la palabra. Necesitamos vivir bajo la palabra. Estimados hermanos, no nos engañemos. Si hay gente que están enseñando otra cosa, déjenlo. Pero es necesario perseverar en la palabra del Dios Todopoderoso. Hay gente que creyó y se bautizó, pero sigue siendo lo mismo. Aleluya. Pero necesitamos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Aleluya. La palabra no cambia. Cambia el hombre de pensar, cambia el hombre con sus ideas, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles.
Aleluya. Esta iglesia se mantenía perseverando en la comunión, en la unidad. Y no solamente en la comunión y en la unidad, sino que también en las oraciones. Aleluya. Era una iglesia victoriosa. Era una iglesia obediente. Era una iglesia que obedecía la palabra del Señor. Ahora, ¿quiere usted perseverar hasta el final? Obedezca la palabra. Persevere en la oración. Persevere en la comunión los unos con los otros. Y en las oraciones, que ahí está la victoria. Por eso que cuando se le dice congréguese, es porque queremos que usted persevere hasta el final. Por eso cuando se le dice lea la palabra, es porque queremos que persevere hasta el final. Porque esto es de valiente, no de cobarde. Hechos capítulo 10, versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles. Aleluya. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué era lo que pasaba en este lugar? Dice que estaban reunidos en una casa de un varón llamado Cornelio. Y Cornelio, amados hermanos, era un gentil. Y dice la Biblia que Cornelio ayunaba. Cornelio también daba el diezmo y daba que los ofrenda a los más necesitados. Y dice la Biblia que en una de las oraciones que Cornelio estaba teniendo el Espíritu Santo, Dios haciendo la obra, porque para Dios somos un solo pueblo. Para Dios no hay griego ni judío. Para Dios no hay judío ni gentiles. Para Dios delante de Él todos somos iguales. Por eso la iglesia es un solo cuerpo en Cristo Jesús. Dice que estaba orando cuando de repente el Señor le dijo: ven a tal lugar y manda a traer a un varón llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y él te va a decir lo que debes de hacer. Y dice que mandaron a sus siervos, y cuando sus siervos de este Cornelio estaban tocando a la puerta, Pedro estaba teniendo también una revelación con el Dios Todopoderoso. Miraba Pedro un lienzo descender del cielo con cosas, hermanos, inmundas que para un judío no era digno de probar. Pero el Señor le decía: mata y come. Y Pedro le dijo: no puedo, porque cosa inmunda ha entrado jamás en mi vientre. Pero el Señor le dice: no llames como un inmundo lo que yo he limpiado. Aleluya. Y cuando Pedro estaba teniendo esa visión, le dice el Señor: no dudes en ir con los que te están buscando. Aleluya. Gloria a Dios. Pedro era un judío y no podía ni siquiera saludar a los que iban llegando porque eran gentiles. Pero la orden era: no llames como un inmundo lo que Dios ha limpiado. No podemos llevar, hermanos, cualquier cosa a alguien que la sangre de Cristo nos ha limpiado. Hay un pueblo que ha sido lavado con la sangre bendita del Cordero. Lo que no eras antes fue un pasado, pero ahora eres hijo e hija del Dios eterno. Alabado sea Dios. Así que, mis estimados hermanos, nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿para quién es el bautismo? Para hombres y mujeres arrepentidos. Ya vimos que Juan bautizaba en el Jordán y la gente confesaba sus pecados para ser bautizado. ¿Para quién es el bautismo?
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para quién es el bautismo? Para hombres y mujeres arrepentidos. Y una persona arrepentida no hace lo mismo que hacía antes. Por eso debemos de ser cuidadosos. ¿Quiénes son los candidatos al bautismo? Son para gente, hombres y mujeres arrepentidos. Un hombre y una mujer arrepentida, un ejemplo, se unieron allá en el mundo, en unión libre, y vienen los dos y reciben al Señor Jesucristo en su corazón. Pero esta gente arrepentida dice: yo quiero cambiar. En el mundo yo me uní a ella o a él, pero en la obra no podemos estar unidos, sino que debemos de dar paso al matrimonio. Eso es arrepentimiento, cambiar de actitud, cambiar de pensar, que todo en el Señor debe de tener un orden. ¿Cómo vamos a bautizar a alguien, hermano, que no se ha dado el matrimonio? No se puede. Si usted se unió allá en unión libre en el mundo, pero fue en el mundo, pero en el Señor tiene que arreglar las cosas. Usted debe de dar paso al matrimonio, y una vez dado paso al matrimonio hay que proceder al bautismo. Son cosas que hay que arreglar, porque el bautismo es para hombres y mujeres arrepentidos. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué representa el bautismo? El bautismo representa, número 1, crucifixión. Dice la Biblia en la carta de los Gálatas, su capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado las carnes con sus pasiones y deseos. ¿Somos del Señor, hermano? Amén. Gloria a Dios. Hemos crucificado la carne. Hemos crucificado nuestros deseos. Gloria a Si mi deseo antes era, hermanos, andar de casa en casa poniendo en mal a todos, yo tengo que crucificar eso. Amén. Si mis deseos antes eran, hermanos, de andar en casa vigiando o buscando a una mujer que no era la suya, usted debe de crucificar ese deseo. Si su deseo joven en el mundo era andar con una y con otra novia, pero usted debe de crucificar ese deseo, porque en Cristo somos nueva criatura. Gloria a Dios. Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿somos del Señor? Cada quien lo sabe. Cada quien sabe que ya crucificó las pasiones y los deseos. Aleluya. Pero aquellos deseos malos, los deseos buenos, háganlo. El deseo de ayudar al necesitado, háganlo. Si tiene deseo de congregarse, háganlo. Deseo de ayudar, deseo de leer, háganlo. Pero aquí está hablando de deseos pecaminosos. Tenemos que tener cuidado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo
crucificado juntamente con Cristo? Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo, dice Pablo. Yo ya no soy el mismo que era antes. Yo ya no soy el mismo que perseguía la iglesia. Yo ya no soy el mismo que odiaba a los hermanos. Sino que Cristo ahora vive en mí. Vive Cristo en nosotros, hermanos. Siente el respaldo de Dios sobre su vida. Siente que usted es hijo o es hija de Dios. Aleluya. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Tenemos que reflejar a Cristo crucificado en nosotros. Cuando la gente te diga, bueno, ¿y usted por qué ella no hace lo que antes hacía? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. La gente no va a entender esto, el mundo no va a entender esto, pero el sabio y el entendido lo puede comprender, que no somos la misma persona. Decíamos, ¿qué significa el bautismo? Número 1, crucifixión. 2, significa muerte. Romanos, su capítulo 6, versículo 3, dice de la siguiente manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Gloria a Dios. ¿Qué significa el bautismo? Decíamos como número 1, crucifixión. Número 2, significa muerte. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Muertos para el pecado, muertos para los frutos de la carne, muertos, hermanos, para todo aquello que nos separa de la gloria de Dios. ¿Qué significa el bautismo? Número 1, crucifixión. Número 2, muerte. Número 3, significa sepultura. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Gloria a Dios. ¿Qué significa? Número 1, crucifixión. 2, muerte. 3, sepultura. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Gloria a Dios. Entonces el bautismo no es un juego. 4, significa resurrección. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 nos dice de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Significa resurrección. Y Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. El Señor dijo: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Colosenses 2:12. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Significa 1, crucifixión. 2, muerte. 3, sepultura. 4, resurrección. Y 5, significa vida nueva. Segunda carta de Corintios, su capítulo 5,
Y he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. El viejo hombre pasó, la vieja mujer pasó, y ahora todo es hecho nuevo para la gloria y honra del Dios Todopoderoso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aprendamos esto: el bautismo significa crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y vida nueva. ¿Podrán los niños hermanos ser bautizados? Con esto termino. Bíblicamente no se puede. No se puede. Los niños solamente son presentados al Señor. Y hay un ejemplo claro en el Evangelio de Lucas, su capítulo 2, versículo 21, y nos dice de la siguiente manera: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿A qué niño llevaron a presentarle al Señor? Al niño Jesús. El niño Jesús fue presentado, no fue bautizado. Él se bautizó ya cuando fue hombre. Por eso nosotros como iglesia no bautizamos niños, sino que los presentamos. ¿Qué hicieron con el niño Jesús? Lo presentaron, lo llevaron al templo a presentarlo. Y hay otro versículo en el Evangelio de Mateo, su capítulo 19 y versículo 13. Con esto terminamos. Evangelio de Mateo, su capítulo 19, versículo 13 al 15. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto la mano sobre ellos, se fue de ahí. Si el bautismo fuese para los niños, ¿por qué Jesús no lo bautizó? Hubiese dado orden a sus discípulos, pero solamente puso las manos sobre ellos para bendecirlos. Y después de haberlo bendecido, se fue. No dijo: fulano, querer recibir al Señor y ser bautizado y dar el padrino. Sí, si quiero. Él solamente puso las manos, lo bendijo y le fue. ¿Por qué no buscó padrino Jesús ahí? Porque la Biblia dice que el Padre no entregará cuenta del Hijo, y el Hijo no entregará cuenta del Padre, sino que alma que pecare, esta morirá. Gloria a Dios. Por eso solamente presentamos nosotros los niños. Jesús como niño fue presentado, y ya Jesús en su ministerio le presentaron niños para poner las manos sobre ellos, y pusiendo las manos sobre ellos se fue de ahí. Solo
solamente los bendijo y se fue de ahí. Estimados hermanos, esta ha sido la enseñanza de esta tarde, el bautismo cristiano. Si alguien te dice que te engañaron, no estamos engañados. Esto es palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuál es el primer paso que debo de tener para bautizarme? Creer en el Señor. Y después de creer, que necesito ser bautizado. Y después de bautizado, ¿qué necesito? Perseverar unánime en la doctrina del Señor, en el partimiento del pan, hermano, la comunión los unos con los otros, y en las oraciones, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. El bautismo no es un juego. ¿Y qué significa el bautismo? Crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y vida nueva. Gloria a Dios. Apréndase eso para cuando le digan que han engañado, no, el engañado es usted. Que el Señor nos bendiga a todos. Gloria a Dios. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre la vida de cada hermano.